El nombre Babel, de acuerdo con Génesis 11, significa confusión, mezcla, basado en el verbo lal, confundir, mezclar. Sin embargo, los babilonios explican que la denominación de su ciudad, Bilu o Bil, quería decir puerta de Dios o de los dioses. Otros sugerían que debía su origen a una derivación del verbo bab, balu, esparcir, dispersar, pero los ciudadanos no habrían estado muy orgullosos de ello, y de allí su composición en babu, puerta, más ilu, Dios. En esta traducción podemos ver una historia muy diferente a la que nos han contado. Nos explican cómo la humanidad, con la ayuda de otras entidades, construyen una puerta hacia los dioses, los poderosos, los Elohim. Y esta tecnología alerta a una presencia alienígena maligna, controladora, que no desea que el humano esclavo salga del planeta. Y destruyen esa tecnología y hacen que la humanidad entre en un estado de confusión mental, que no se entiendan entre sí, dividiéndolos, confrontándolos. Esas entidades arconte manipulan la mente de la humanidad. En la serie Star Trek se nos muestra algo similar, cómo la humanidad llega a un avanzado nivel tecnológico que atrae la presencia de los vulcanos, alienígenas pacíficos, componentes de la Confederación de los Mundos, la Confederación Galáctica. Aquí, en la Tierra, según explican las antiguas escrituras como la Sumeria, la Hindú o la Biblia, fue una especie conquistadora controladora a la que vino. En Babel, cuando llegan esos seres, dicen: si pueden hacer esto, nada podrá pararlos, nada será imposible para ellos. Estas entidades controladoras no quieren un planeta libre, con una humanidad que viaje por el universo, así que lo bombardean y lo llevan hasta un estado primitivo, teniendo que volver a evolucionar de nuevo. La historia de Babel cuenta cómo hay una especie enemiga que posee una tecnología muy avanzada, pero también hay historias de la antigüedad que narran cómo hay otras especies que ayudan a los humanos. Esto puede ser una memoria antigua del planeta, donde nos explican además que hay una tregua entre varios bandos alienígenas con diferentes agendas para la Tierra y para la humanidad. Estaríamos entre media de un acuerdo secreto entre entidades desconocidas por nosotros en el acuerdo del Proyecto Tierra. Esta idea está incrustada en el Antiguo Testamento de la Biblia y en otros libros de otras culturas. En las escrituras hebreas hay un concepto extraño llamado el Consejo del Cielo o Concilio de los Cielos. Traducido correctamente se puede entender que hay un grupo de diversos Elohim o de poderosos. Estos son seres con tecnología superior, entidades de diferentes morfologías. Algunas de ellas son energéticas o interdimensionales. La presencia de estas entidades comienza desde el inicio de la Biblia y no acaba hasta el capítulo del Apocalipsis. Las historias sobre el Concilio del Cielo o Consejo de los Cielos en las escrituras hebreas y las narraciones mesopotámicas sugieren que los seres alienígenas que componen dicho consejo están compitiendo entre sí por el poder y el control de diferentes colonias humanas que a menudo envían a guerras por el poder de regiones del planeta. Después se explican cómo en un momento dado estos seres abandonan el planeta y ceden el control a ciertos linajes de híbridos, y hay sacerdotes y profetas contactados que hacen de intermediarios entre los llamados dioses y los humanos, que a veces lo hacen mediante tecnologías misteriosas. Los sacerdotes y contactados o profetas dan mensajes de parte de esas entidades a los seres humanos, y los reyes, los linajes colocados por esos seres, envían a la guerra a la humanidad en nombre de sus dioses, los señores supremos. Estos seres supremos sobrenaturales parecen haberse retirado. Es un escenario realmente extraño, pero desde el rey Gilgamesh en adelante y en las escrituras sumerias es lo que se refleja, igualmente desde el rey Saúl en las escrituras hebreas. Es curioso como en Star Trek hay un episodio titulado El retorno de los arcontes, del año 1968, donde nos explican cómo hay unos sacerdotes que dan mensajes de una entidad arconte que hace que se enfrenten los humanos entre sí y otras especies alienígenas. En el episodio de Star Trek titulado El Día de la Paloma, también nos muestran cómo una especie alienígena interdimensional hacen que se enfrenten varios grupos, creando odio y energía de la cual se alimentan, hasta que Spock da con la clave para acabar con esa interferencia arconte, y es la paz entre los grupos enemistados. Mediante la amistad y el amor se rompe con esa interferencia, y en la serie vemos cómo esas entidades arconte, al no poder alimentarse del odio y de la violencia, se van. Esto es lo que nos dicen los chamanes, por ejemplo, que al no darles alimento a los predadores se van.
Esta idea de un parásito energético que infecta la mente de los humanos también puede verse en los textos del antiguo cristianismo. El apóstol Pablo habla de estas entidades y potestades que nos manipulan y afectan tanto mental como espiritualmente, diciendo que nuestra verdadera lucha en la tierra no es de humanos contra humanos, sino contra entidades malvadas espirituales poderosas que están en los cielos. Aquí, cuando dicen los cielos, también se refiere a dimensiones paralelas a esta. En el Nuevo Testamento de Juan dice que hay entidades espirituales que han venido a este mundo para engañar a la humanidad. En Star Trek, como he dicho anteriormente, mencionan varias veces en varios episodios a estas entidades parasitarias, los arcontes, y cómo deben vencerse, manteniendo un punto central equilibrado, como dicen los chamanes de todo el planeta. En el libro de Job, el Antiguo Testamento con antiguas raíces sumerias, vemos los poderes de los arcontes en acción cuando ese arconte llamado Satanás quiere entrar en la mente de Job para enloquecerlo y para que lo adore. Esa misma entidad arconte es la que intenta meterse en la mente de Jesús en el Evangelio de Lucas. En el libro 1 de Reyes tenemos algo similar. El líder del Consejo del Cielo desea que entren en guerra dos grupos demográficos de humanos. Esto es en gran parte lo que hace el Consejo del Cielo. Nos explican que una entidad espiritual del Consejo se ofrece para influir en la mente de los asesores de los militares de uno de los reyes del planeta. Esto es influencia arconte, el poder de manipular e infectar el pensamiento humano para influenciar su comportamiento y fomentar el conflicto alimentándose de esa energía. En el episodio que he mencionado anteriormente, El Día de la Paloma, explican cómo esas entidades arcontes se benefician de la confrontación de grupos humanos, cómo se alimentan y fortalecen de esas energías de odio. Lo interesante también en la serie es que muestran cómo hay un control entre federaciones galácticas de quien accede a los planetas y galaxias habitados. Nadie puede interferir de golpe, sino que tiene que haber un cumplimiento de leyes y reglas de no interferencia. Cuando la Confederación Arconte llega a este sistema solar, a este planeta, lo invaden poco a poco, modificando paso a paso el libre albedrío de las especies habitantes de este mundo, de una manera sutil para no llamar demasiado la atención de ese Consejo Galáctico. Es por eso que antes de llevar a cabo alguna de sus agendas, la Corporación Arconte nos lo muestran en el mundo del entretenimiento, por ejemplo. Lo hacen en todo, solamente tienes que fijarte en todo lo que nos rodea. En la serie Star Trek, por ejemplo, vemos cómo van explicando toda esta manipulación arconte y también tecnologías en los años 60, que ahora están disponibles, pantallas táctiles, hologramas, etc. Recordemos que los guionistas de la serie pertenecían a un grupo esotérico que mantenía contacto con el llamado Consejo de los Nueve, del cual ya hice un vídeo. Este Consejo de los Nueve dijo, mediante canalizadores, que eran unas entidades pertenecientes a una confederación galáctica, que comandaban a grupos de entidades alienígenas de todo el multiuniverso, conjunto de universos y dimensiones. Estas entidades dieron mucha información a estos mediums, los cuales fueron plasmando en la serie y películas y libros de Star Trek. Es curioso e interesante que dentro de ese grupo de canalizadores estuviera también Andrea Pujarich y Uri Geller, y que fue investigado por el proyecto Penguin del Ejército de los Estados Unidos. James Roddenberry, uno de los guionistas de la serie, además estaba metido en proyectos como el de Paperclip, propulsor de la NASA. Tenía información secreta muy importante. Hay una película de Star Trek titulada La ira de Khan del año 1982 en la cual nos muestran una tecnología llamada el dispositivo Génesis, que tiene la capacidad de crear vida, de terraformar cualquier planeta que tenga agua, sembrar el código genético deseado en estos planetas con agua para formar vida. Esto es muy interesante, ya que nos están mostrando en este episodio cómo a través de esta tecnología sembradora de vida, ciertas especies alienígenas conocidas por nombres como los sembradores de vida modifican los planetas a los que ingresan para su beneficio. Aquí nos están mostrando cómo crean vida en planetas a partir de formas de vida originarias de los mundos que colonizan. En esta serie se nos muestra constantemente cómo hay presencias alienígenas de varios tipos y morfologías que luchan entre sí por el control de la galaxia, y otras que velan por la justicia y la paz para mantener un equilibrio en todo el universo, así como entidades parasitarias que infectan las mentes de los seres vivos y con las cuales estamos luchando desde el inicio de los tiempos.